Bueno amigos, continuando con el aprendizaje del Grapset, vamos entonces ahora a aprender a utilizar la regla o aplicar directamente la regla número 2 del Grapset. Estas reglas pues son de obligatorio cumplimiento, es decir que si no cumplimos estas reglas pues vamos a tener problemas, no estaríamos hablando de lo que es un Grapset, estaríamos por fuera de la estrategia o digamos la estrategia de diseño que se utiliza para procesos secuenciales como lo es el Grapset. También les pido un poco pues de disculpas por el ruido. En este momento donde estoy generando los tutoriales es un ambiente muy ruidoso, pero tengo que hacerlo porque tengo algunos suscriptores que me han pedido este material de forma urgente, especialmente para un proceso de evaluación. Entonces traten de desconectar la parte del ruido si es que interfiere un poco. Entonces vamos a continuar con la regla número 2. Primero, antes de arrancar con la regla número 2, debo utilizar la siguiente abstracción que tiene el Grapset con respecto a las etapas. Las etapas pueden estar en dos estados: activas o activadas o inactivas o no activada. De alguna manera pues estos dos términos para nosotros van a representar lo mismo. En el Grapset, ¿cómo se indica que una etapa está activa o que no lo está? Voy a colocar aquí simplemente, vamos a colocar aquí lo siguiente: tres etapas, las hemos colocado ya en el software. Tres etapas las conectamos por medio de nuestros respectivos arcos. Cumplimos la regla número 1, ¿cuál es? Que entre dos etapas consecutivas debe existir una y solo una transición. Y observen lo siguiente: para poder representar los estados de las etapas vamos a utilizar lo siguiente o la siguiente abstracción. Si yo tengo un punto sobre una etapa o en una etapa concretamente, me indica que esa etapa se encuentra activa o está activada. Si una etapa no tiene ese punto como tal, es lógicamente me indica que esa etapa no está activada. En este caso, yo voy a tener lo siguiente: ustedes pueden observar que el punto se encuentra en la etapa 0, en la etapa inicial. Entonces, dentro de este graph que he colocado aquí, la etapa que se encuentra activa es la etapa 0. Bueno, voy a utilizar un borrador muy pequeñito para poder quitar ese punto de allí y hacer lo siguiente. Vamos a colocar lo siguiente, voy a colocarlo aquí. En este caso, miren que el punto ya no se encuentra en la etapa 0, sino en la etapa 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la etapa que se encuentra activa es la etapa 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, recordemos que para poder representar los dos estados posibles que tiene una etapa, lo vamos a hacer en el graph por medio de un punto. Cuando el punto aparezca en la etapa es porque esa etapa está activada. Ahora vamos entonces a representar, porque lo voy a hacer de forma gráfica, vamos a representar eh, la regla número 2. Acá sí, con respecto a la regla número 2, sí tenemos que, voy a utilizar un lenguaje muy básico, muy sencillo, y luego en otro tutorial voy a explicar ya técnicamente cómo se aplican las reglas, pero lo que me importa en este momento es que ustedes me las entiendan. Lo voy a hacer con un lenguaje muy sencillo. Entonces primero vamos a entender lo siguiente. Vamos entonces a la regla número 2. La regla número 2 está asociada con un término que se utiliza mucho en el Grapset. Ese término es evolución. ¿Qué es evolución? Evolución es simplemente cuando ese punto que yo les coloqué ahora se empieza a mover. Si el punto se mueve entre las diferentes etapas es porque el Grapset está evolucionando. Eso es una terminología que podemos utilizar y que vamos a empezar a emplear de ahora en adelante. Entonces voy a simplemente, para explicar la regla número 2, vuelvo y hago mi Grapset. Voy a usar tres etapas por ahora para poder hacer esta explicación. Coloco las respectivas transiciones cumpliendo la regla número 1. Pues estas etapas ya saben que tienen su respectiva numeración. Entonces vamos con lo siguiente.
voy a colocar bueno, coloquemos las etiquetas para que no nos desliguemos de que siempre deben tener las etapas su respectiva etiqueta. Entonces, ahorita están vacías, pero ya vamos a ver cómo es que se empieza a usar cada uno de estos elementos. Entonces, para entender la regla número 2, ¿qué debemos hacer? Vamos a suponer la siguiente situación. Coloquémonos en esta situación. Supongamos que queremos ir aquí. Voy a colocarlo aquí con un asterisco acá. Queremos ir a la etapa 1. Es decir, queremos que la etapa 1 esté activada, bueno, cualquiera de esos términos. En otras palabras, ¿eso qué es? Pues gráficamente es que el punto esté aquí. Para lograr eso, necesitamos cumplir dos condiciones al mismo tiempo. Y esas condiciones, cuando las cumplamos, son la representación de la regla número 2. Explico. Entonces, si yo quiero que la etapa 1 esté activa, es decir, que el punto esté aquí, debo cumplir dos condiciones al mismo tiempo. ¿Cuáles? Que la etapa inmediatamente anterior esté activada, es decir, que el punto esté aquí, ¿sí? Y que la transición que está entre las dos etapas consecutivas, en este caso esta transición de acá, debe ser verdadera. Cuando se cumplan esas dos condiciones, es decir, que la etapa anterior esté activada y que la transición que está entre esas dos etapas consecutivas sea verdadera, inmediatamente el graph set evoluciona. ¿Y qué es que evolucione? Que este punto, voy a borrarlo, entonces voy a usar un borrón muy pequeño, que este punto que estaba aquí inmediatamente va a pasar de la etapa 0 a la etapa 1. Esto es lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Porque cumplí. ¿Qué cumplí? Lo que dice la regla 2. ¿Quiero llegar a la etapa 1? Sí, quiero llegar. Entonces, ¿qué debo cumplir? Que la etapa inmediatamente anterior, que en este caso es la 0, debe estar activada, que tenía el puntico ahí. Y la transición que está entre esas dos etapas consecutivas debe ser verdadera. Cuando eso ocurra, cuando las dos condiciones ocurran, inmediatamente el graph se evoluciona, es decir, que el punto se mueve. Vamos a mirar la otra situación. Y con esa yo creo que vamos a ya entender. Está esta situación ahora. Y es que la etapa 1 está activada, ¿sí? Y vamos a suponer acá que esta transición que yo tengo aquí, no es falsa. Yo debo cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La etapa 1 está activada, la transición es falsa, no puede evolucionar, no puede el punto avanzar de aquí a acá, porque recuerden que necesito las dos condiciones. ¿Cuáles son? Estoy cumpliendo una sola, la etapa está activada, la anterior, pero la transición es falsa. Entonces en ese caso no evoluciona. Pero ¿qué ocurre si en vez de este falso yo tengo un verdadero? Entonces en ese caso se me cumplen las dos condiciones. La etapa anterior está activada, la transición que está entre esas dos etapas consecutivas es verdadera, inmediatamente evoluciona el graph set. ¿Qué es que evolucione? El punto pasa, se mueve y va a pasar a la etapa 2. ¿Listo? Y así sucesivamente, siempre vamos a tener esas dos condiciones para poder estar cumpliendo la regla 2. Por eso la regla 2 es la que me define la evolución del sistema, me define, es como ese punto va a empezar a moverse. Si se cumplen esas dos condiciones, el graph se evolucionará, es decir, el punto va a empezar a moverse, se empezarán a activar las etapas siguientes y las anteriores se estarán desactivando. Bueno, entonces esa es la regla número 2.